Lorena, bienvenida al podcast Isateca. Es un Muchas. gusto realmente tener a alguien con tanta experiencia que previo a la conversación hacíamos los cálculos de cuántos años y te demorabas en calcular. Bienvenida, Lorena. ¿Cómo te encontramos esta tarde? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, es un gusto para mí estar aquí. Como te decía, hace falta difundir más los temas de la norma, así es que te felicito por esta iniciativa. Me parece genial y te agradezco mucho que me invites para hablar sobre el tema, que además me apasiona. Y definitivamente eso se nota cuando comenzamos a comentar estos asuntos en los sistemas de gestión y las normas ISO. Así que creo que le vamos a sacar mucho provecho a este episodio, Lorena. Empecemos con una pregunta característica ya del podcast. ¿Cómo así llegaste a este maravilloso mundo de los sistemas de gestión, Lorena? Bueno, eran por los años 2000, más o menos, un poquito antes. Yo ya estaba terminando la universidad. En ese momento llevé un curso sobre temas de calidad en la carrera que yo hacía, estudié en la Universidad de Lima, y contacto con un amigo que trabajaba en una empresa que desarrollaba temas de calidad, ¿no? Y lo entrevisto como parte de mi trabajo, etcétera, y luego me dice, oye, ¿no quieres postular? Porque están buscando personas, ¿no? Entonces yo postulé y empecé a trabajar en un área que se llamaba Ingeniería de Procesos, ¿no? Yo recuerdo muy bien que cuando empecé a trabajar en esa área, mi mamá me preguntaba siempre, ¿qué haces qué? ¿No? Y entonces yo le decía, mamá, ingeniería de procesos, ¿no? Pero ella me decía, pero tú no eres ingeniero, porque yo soy administradora, ¿no? Y entonces ella me decía, pero tú no eres ingeniero, mamá, pero es que hacemos mejor el proceso, si todos podemos hacer mejor el proceso, tenemos una metodología, y le explicaba, qué sé yo, ¿no? Al mes me volvió a preguntar, ¿cómo se llamaba el área? ¿Qué era lo que hacías? Porque en realidad no muchas personas, y yo te diría casi nadie, en aquel entonces, te estoy hablando pues de 24, 25 años atrás, hablaban sobre el tema de gestión de procesos, ¿no? Hoy es un asunto sobre la mesa ya hace muchos años que se trabaja independientemente de si tienes o no tienes una certificación. El tema de procesos es algo sumamente sensible y que puede generar grandes oportunidades a las empresas, ¿no? Así empecé, trabajé en esta área que te digo, en esta área, luego de ver el tema de mejora de procesos, la empresa tomó la decisión de implementar sistemas de gestión ISO en todos sus procesos y a nivel nacional. Eran más de 25 oficinas a nivel nacional y éramos un equipo como de 8 personas que trabajamos ahí, ¿no? Si me estoy equivocando en algún número, me disculparán, pero más o menos creo que éramos como 8 personas que trabajábamos ahí, ¿no? Y ahí conocí por primera vez la norma ISO 9001. En ese momento, la primera norma con la que me capacité fue con la versión 94, como decíamos, es bastante antigua y requería pues que haya más documentos y cosas, ¿no? La versión 2000 acorta un poco el tema de la documentación y cambia su enfoque sobre un tema importantísimo y es poner al centro al cliente. Yo creo que eso fue un parteaguas importante entre la versión 94 y la versión 2000, ¿no? Y ya con esa versión 2000 empezamos a implementar el sistema de gestión de esta empresa, que como te digo era una empresa bastante grande, y empezar a aprender, ¿no? En ese momento no habían consultores, así es que era a prueba y error, ¿no? Nosotros recibíamos capacitaciones de los organismos de certificación, capacitaciones muy básicas como conocer la norma, ¿no? Conocerla desde cada uno de sus párrafos, entenderlas, ¿no? Recuerdo que en ese momento era muy usual hacer auditorías que se llamaban preauditorías, ¿no? Que hoy ya son menos usuales, pero que se llevaban a cabo antes de entrar al proceso propio de certificación, como para saber si estábamos bien encaminados, ¿no? Yo recuerdo que en una preauditoría el auditor casi nos dice, vayan a leer la 9000, ¿qué les pasó? Leyeron 9001 y no leyeron 9000, ¿no? Y nosotros sí la hemos leído, pero claramente no la habíamos interpretado ni habíamos tenido una clase de 9000, ¿no? Nos dimos, bueno, con la sorpresa que de alguna manera muchas de las respuestas que nosotros necesitábamos estaban ahí y no habíamos explorado completamente la norma, ¿no? Entonces, eso me dejó una moraleja para toda la vida, y es que si tú quieres utilizar una norma e implementarla y hacer que donde tú implementes, sea tu empleador, sea una empresa a la que consultas o lo que fuere, aproveche bien la norma, tienes que conocerla de cabo a rabo, ¿no? Porque tiene muchísimas, las normas no vienen solas, ¿no? Vienen con su grupo de apoyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, así empecé a trabajar en esa empresa. Luego me llamaron de otra empresa para trabajar también implementando ISO.
Y ahí sí fue un proyecto puramente de implementación. Luego también hicimos mejores procesos, me veías haciendo estudios de tiempos y métodos a mí, ¿no? Y cosas por el estilo. Presentamos, les gustó mucho. Esta era una empresa que era una empresa transnacional, que tenía varias oficinas en Latinoamérica y mi estudio lo replicaron en otros países, ¿no? Porque les gustó lo que vieron y las recomendaciones, ¿no? Creo que el trabajo en el tema de procesos para trabajar, por ejemplo, ISO 9001 es fundamental, pues, ¿no? Entonces creo que eso ayudó mucho a que fluyeran las consultorías que hacíamos, porque luego empecé a trabajar en otra empresa donde hacía yo consultorías. Esta empresa en todo el mundo era un organismo de certificación y en Perú no. Era una empresa consultora, ¿no? Pero antes de ser empresa consultora, a nosotros nos capacitaron para implementar el organismo de certificación aquí en Perú. Entonces ahí nos capacitaron con todas las normas de los organismos de certificación que en aquel tiempo eran la guía 62 y la guía 65, ¿no? Que hoy día son 17021 y 170. Claro, 17065. Entonces, en verdad, de esa manera también conocí muy de dentro cómo funcionan los organismos de certificación y a lo largo del tiempo todo te va ayudando, ¿no? Todo el conocimiento que vas acumulando, las cosas que vas revisando y vas aprendiendo te van ayudando para los diferentes escenarios en tu vida. Hoy me sirve mucho, por ejemplo, para asesorar a mis clientes y explicarles cómo es un proceso de certificación, cómo elegir a la certificadora, qué investigar y hacer debida diligencia sobre las certificadoras y ese tipo de cosas, ¿no? Que les permitan a ellos también elegir una certificadora que sea ad hoc para el fin, ¿no? Claro, todo eso va enriqueciendo tu criterio para hacer recomendaciones o para hacer alguna elección, ¿no? En el año 2008, esta empresa en la que yo trabajaba, que te digo que era una empresa transnacional también, decide salir de Perú. Y decide salir de Perú, tanto como de varios otros países en Latinoamérica, y en ese momento nace LAM, ¿no? Y entonces desde el año 2008, digamos que empiezo a trabajar con LAM Group, ¿no? Que bueno, que es la empresa que el día de hoy yo lidero y bueno, que hasta ahorita nos acompaña y me ayuda a mí y a muchos otros que trabajamos en estos temas a desarrollar pues servicios, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Desde el 2008 es LAM Group. Bueno, LAM Group es tu empresa. Sí. Excelente, Elena, muy bien. Qué bueno que toda esa experiencia se haya podido aterrizar para que la hagan llegar a más empresas a manera de consultoría, ¿verdad? Sí, en Lab Group hacemos consultorías, hacemos capacitaciones, digamos que básicas y capacitaciones más avanzadas para certificaciones internacionales como PSB, que era que te decía hace un ratito, y también hacemos auditorías internas, ¿no? Excelente, tienen toda la gama de servicios ahí. Y qué bueno saber que empresas de consultoría como estas están lideradas por alguien que ha recorrido todo este camino, ¿no? Y lo bueno es que tú has visto esto como responsable de la implementación de manera interna en una empresa, pero también como consultora y hasta formando parte de un organismo de certificación. Sí, es como mirar las tres partes, ¿no? Y es súper importante porque siempre en cualquier proceso de certificación está la empresa, el consultor y los certificadores, ¿no? Entonces, estos tres roles que he compartido en algún momento me permiten a mí también tener una mejor visión de qué es lo que se requiere al momento de auditorías, que sé que vamos a hablar del tema en un ratito, pero te lo voy comentando porque también he hecho auditorías de tercera parte con este organismo de certificación, pero también desde hace ya muchos años con SGS, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones por lo de la empresa y siempre decimos que en Isoteca mantenemos ese concepto, ¿no? De que existe un ecosistema, hay que ponerle un nombre de repente oficial, por ahora podemos decirle ecosistema ISO con varias partes interesadas, ¿no? Están los organismos de certificación, los consultores, los auditores, las empresas certificadas, ¿no? Y que creo que en conjunto tienen que aportar para que se siga valorando de manera correcta los sistemas de gestión y se pueda ver el impacto justo sobre lo que tú decías, ¿no? La competitividad empresarial. Y hacia eso tenemos que apuntar. Lorena, me gustaría algo que comentaste y que me parece particular, es este asunto de que tu mamá no entendía qué hacías. Ay, que mi mami no vea esto. No vamos a decir el nombre de tu mamá para que no se entere. No, pero a lo que iba esto es a una cuestión que antes hemos planteado aquí, lo hemos conversado, hay personas que de pronto dicen, oye, a mí me gustaría involucrarme en esos asuntos, ¿no? Me gustaría aprender las normas ISO, implementar sistemas de gestión. Y entonces la pregunta del millón es, ¿y qué tengo que estudiar?
O sea, ¿qué carrera tendría que Qué buena seguir? pregunta, ¿Cómo sí. lo ves tú después de tiempo, ¿no? O sea, para ti, digamos, ¿hay algún perfil profesional específico que encajaría mejor con los sistemas de gestión? ¿O crees que cualquier profesional podría ingresar y hacer esto? ¿Qué recomendación darías para alguien que dice, yo quiero seguir así, dime qué camino debo tomar? Mira, es una excelente pregunta, porque nadie puede ser especialista en 20 cosas, ¿no? Tú eres especialista en una cantidad de cosas razonables, pero no puedes ser especialista en todo, porque el que es especialista en todo, en verdad, no es especialista en nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos estos temas se van desarrollando conforme vas generando experiencias, ¿no? Y te puedo decir que a lo largo de estos años en los que he trabajado con sistemas de gestión, he participado en equipos de trabajo donde hay ingenieros, que es lo más usual, ¿no? Pero además ingenieros de diversas ramas, ¿no? Ingenieros industriales, ingenieros estadísticos, ingenieros comerciales, ingenieros ambientales, ingenieros de seguridad e higiene, ¿no? Es decir, una gama amplia de profesiones, ¿no? Y claro, porque si tú estás implementando ISO 14001, pues hay una parte técnica sobre el tema de medio ambiente que es importante que se aporte en la consultoría, ¿no? Entonces, si probablemente tu desarrollo va más por ejemplo, una norma como ISO 27001, que es una norma para sistemas, de repente no necesariamente tu conocimiento va a ser el mismo para el tema ambiental. Y uno, como profesional y como auditor tiene que reconocer en sí mismo lo que se conoce como el nivel de incompetencia, ¿no? Entonces, que es este momento en donde uno dice, bueno, sí, pues me encantaría poder hacerlo, pero realmente yo no tengo la competencia, necesito un equipo que sí lo tenga, ¿no? Y con el cual podamos asegurar una buena implementación que le sirva al cliente o a la empresa donde trabajas, ¿no? Para tener un sistema de gestión que trabaje para la empresa, ¿no? Y no la empresa que trabaja para la certificación, que es una paradoja que muchas veces se puede ver lamentablemente, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y creo que ahí es donde se hace importante esto de que no hay una limitante natural, pues, ¿no? Para que algún profesional decida incursionar en sistemas de gestión, Así ¿no? es, ¿no? Y tan Pero es hay una así. predisposición. Sí, pero también, por ejemplo, depende de las normas con las que te vas cruzando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te hablé de 14.000, pero también tienes 9.001. 9.001 es una norma muy empresarial, entonces, en realidad, personas que puedan haber trabajado, estudiado o haber tenido experiencias, porque no solamente es lo que has estudiado, también son las experiencias que tú tengas, ¿no? Lo que te puede llevar a decir, oye, sí, por este camino yo puedo hacer un plan estratégico para esta empresa aplicando un 4.1, por ejemplo, ¿no? Interesante, ¿no? Yo puedo desarrollar gestión de riesgos, por ejemplo, y no necesariamente todos pueden estar dentro de la rama de ingeniería, ¿no? También me he cruzado con muchas personas que son administradores, también de diferentes ramas, ¿no? También me he cruzado con personas que son, por ejemplo, médicos ocupacionales, ¿no? Que en realidad, en relación a los temas de seguridad, de higiene, y debido a su gran experiencia, también trabajan en estos temas. Abogados, por ejemplo, también, ¿no? Que por los que se puedan ver temas, por ejemplo, como 37.001, 37.301, ¿no? Entonces, ingenieros de alimentos que ven ISO 22.000. Entonces, en realidad, hay una cantidad de normas que cubre muchos sectores de la economía. Naturalmente, eso hace que no haya una carrera específica para ser consultor ISO, ¿no? Sino que hay una gama. ¿Qué sí es lo que sucede? Lo que sucede es que en mayor experiencia que tú vas teniendo en un sector, definitivamente eso te genera mayor competitividad en ese sector, ¿no? Y eso es muy positivo para el propio sector, sea tu empleador, como te decía, o sea tu cliente si eres consultor, ¿no? Y creo que ahí es donde puede aparecer alguna ventaja competitiva cuando a veces las empresas tienen que elegir entre un consultor independiente y una empresa de consultoría, ¿no? Porque la ventaja de una empresa de consultoría es que no está formado por una sola persona, ¿no? Hay un equipo que pueden tener habilidades complementarias para abordar el proyecto de manera más fructífera, ¿no? Mientras que a veces un consultor podría ser que tenga una línea de experiencia condensada en él mismo, ¿no? Entonces, al final a lo que iba es este asunto de que hay profesiones que podrían tener una predisposición hacia alguna disciplina en particular, no sé, por ejemplo, un ingeniero de seguridad, como el Claro. ejemplo que diste, evidentemente va a tener un mejor desenvolvimiento
utilizando la ISO 45001, ¿no? Inicialmente, ¿no? Porque tampoco quisiera decir que, por ejemplo, no sé, un ingeniero industrial que empieza a tener o tiene experiencia en temas de seguridad y salud en el trabajo, no pueda tener también una igual competencia, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Creo que ahí hay un mix, pues, entre el nivel de conocimientos que ya puedan traer y de pronto la experiencia que pueden ir acumulando, ¿no? Claro, ¿no? Como las normas dicen, es educación, formación y experiencia. Eso es. Y de hecho las normas son sabias por eso, ¿no? Sí. Y hablando de esto, ahorita se venía en la mente a alguien que tú y yo conocemos, Francisco de Velasco, que lo hemos tenido aquí en uno de los primeros episodios, ¿ah? Recuerdo haber conversado con él. Y pues de él se me queda una anécdota que estuvimos en una reunión con auditores, con varios auditores. Y no recuerdo cómo salió el comentario, pero él dijo una frase que incluso creo que en el episodio lo tocábamos y hasta lo pusimos como título o sea, conocer una norma no te hace conocer todas. Es una expresión que él utilizó, ¿no? Y claro, en ese momento todos levantaron los ojos diciendo, ¿qué estás diciendo? No es posible. Y claro, en su momento sonó chocante, pero claro, cuando él argumenta... Callen a ese loquillo. Se ganó unos cuantos amigos más, Francisco. No, pero sí es cierto, es muy cierto esto que menciona Francisco. Yo no quiero decir que exista un límite en el que uno puede trabajar diferentes normas, ¿no? Pero tampoco quiero decir, y lo era lo que yo te decía inicialmente, uno no puede decir yo tengo, pues no sé, 35 normas acumuladas en mi cartera, ¿no? Y yo todas las conozco y todas las implemento con la misma experiencia. O sea, no tienes tantas vidas para acumular tanta experiencia, ¿no? Entonces sí creo que existe un tema de especialización, pero también creo mucho en la experiencia, ¿no? Yo te comentaba que trabajo también como capacitadora, además de como auditora, ¿no? Y haciendo capacitaciones yo decía, o sea, si va a enseñar, una vez escuché algo que decía, ¿no? Si tú vas a enseñar a cazar dragones, pues debes haber cazado algunos cuantos, ¿no? No haber leído el libro de cómo cazar dragones, ¿no? Entonces, eso es bien importante, la experiencia. Yo le doy un alto valor a la experiencia, ¿no? Tu formación de base tiene un valor, por supuesto, nadie lo puede negar, ni mucho menos, ¿no? Pero el valor de la experiencia que te da el remangarte las manos y irte y meterte en el proyecto y desarrollar tú el IPRC y tú la matriz ambiental y hacer la búsqueda de requisitos legales. Yo me acuerdo la primera vez que trabajé en temas de requisitos legales ambientales y yo me quería tirar de un puente, ¿no? Porque en ese momento ni siquiera había el Ministerio del Ambiente. Entonces tú te imaginas buscar normas legales un poco por aquí, un poco por allá. Encima era para una empresa que operaba en varias provincias, ¿no? Entonces no había página web donde transparencia, eso no existía, ¿no? Entonces, pero justamente en la búsqueda de estos requisitos legales es que te das cuenta de cómo es el aparato del Estado, cómo funciona, cuáles son las entidades, el rango de normas legales. A mí nadie me había dicho, existe una pirámide de qué es, pero ya sabía yo cuál era esa estructura, te das cuenta. Entonces, ese tipo de cosas, la experiencia te las va dando, ¿no? Y cuando tú tienes la oportunidad y te dan la oportunidad de hacer algo de cero, creo que lo mejor del mundo es eso, ¿no? Es la experiencia que te da. Por eso que esta oportunidad de cuando diseñas sistemas de gestión, los diseñes y no los impongas, es tan importante, ¿no? Yo le doy un valor muy importante a la experiencia. Qué bueno que sea así porque creo que es la forma en la que las personas deben concebir también. Y de hecho, todos los que nos desempeñamos como consultores también hay que adoptar ese nivel de responsabilidad, ¿no? En que habrá momentos en los que tengamos que decir no, ¿no? De repente nos piden asesoría con una norma que la conocemos porque la hemos leído, obviamente, ¿no? Pero es diferente decir sí, puedo llevar un proyecto de implementación. Además, que hay un criterio lógico de compensación de competencias, si queremos entenderlo así. Y esto viene desde lo que la misma ISO especifica, ¿no? Cuando armas un plan de auditoría, ¿no? Y hay auditores que tienen la competencia para auditar sistemas de gestión, pero de repente van a un sector en el que no tienen mucho conocimiento técnico y entonces hacen uso del famoso experto técnico, ¿verdad? Y lo que están haciendo es compensar esa brecha que pueda existir. Entonces, eso mismo también se puede plantear para un proyecto de implementación tranquilamente, ¿verdad? Tienes a una persona experta en gestión, pero tienes al experto técnico a tu lado para que pueda sostener esa
deficiencias que pueda haber por ahí, ¿no? Eso que acabas de mencionar es realmente un factor crítico de éxito del proyecto, ¿no? Y no me refiero al proyecto para que sea certificable, sino al proyecto para que le sirva al cliente. Sí. ¿No? Para que desarrolles competitividad en el campo que fuere, en el campo de seguridad de los alimentos, si es que es seguridad de los alimentos, si es que es tecnologías de información, lo que fuese, esta búsqueda o este acompañamiento de alguien que tenga experiencia en el tema es vital, realmente para que sea un diseño ad hoc a la compañía, pero que traiga también consigo conocimientos y experiencias previas de las actividades, ¿no? Bueno, y en las auditorías, efectivamente, hay una etapa de planificación de auditorías donde tú tienes que planificar el equipo auditor. Y en ese equipo tú tienes que asegurar la competencia de los auditores, ¿no? O del equipo en su conjunto. Y cuando en las auditorías de tercera parte, los auditores no tienen un código de sector, que es como, existen los códigos NACE para lo que se utilizan en los temas de auditorías y sistemas de gestión, que son para hacer un símil de repente para los que están viendo y de repente nuevamente macizo y les pueda hacer así un poco raro, es como un símil de los códigos SIU que se utilizan en el Ministerio de Producción, ¿no? Entonces, son códigos de actividad. Entonces, cuando un auditor no tiene un código de una actividad, se le debe de proveer un experto técnico para que la auditoría sea una auditoría que técnicamente sea válida. Eso está establecido en 17021 y tiene que estar establecido en los propios organismos de certificación. Pero más arriba, que están los organismos de acreditación, son ellos quienes durante la vigilancia y supervisión del organismo de certificación deben confirmar que los equipos han sido diseñados y establecidos y planificados de manera correcta, ¿no? Sí, y eso es otra cosa que también garantiza el aporte de valor de una auditoría, ¿no? Y ya que vamos hacia eso, Lorena, ¿cuánto tiempo ya tienes haciendo auditorías de tercera parte? También mucho tiempo, podría decir desde el año 2006 de repente, ¿no? Desde Ya, 2006. sí. Mira, pues. Sí, bastante tiempo haciendo auditorías de tercera parte y como te comentaba inicialmente, las auditorías han ido mejorando mucho durante los últimos años, ¿no? O sea, principalmente en los organismos de certificación que tienen bastante permanencia, bastante antigüedad, ya van desarrollando sus técnicas de auditoría, sus procedimientos, etcétera, y sus equipos auditores se van fortaleciendo, ¿no? Uh-huh. Y tú mencionabas algo, vamos a ir a explorar un poco tu experiencia como auditor porque hay algo que me gustaría abordar, pero quería hacer un paréntesis aquí con esto que comentabas previo a la conversación. Y decías que eres Team SGS, ¿no? O sea, tú actualmente auditas para SGS Sí, principalmente, ¿verdad? yo soy auditora de SGS desde, creo que ya he perdido un poco la cuenta, pero creo que desde el año 2013, no estoy tan segura. Y también dicto cursos IRCA, ¿no? Que son los cursos acreditados, también los dicto para SGS, ¿no? Pero me llamó la atención este comentario porque decías, yo audito para SGS y trato de no auditar para otros porque tengo ciertos cuidados con los organismos de certificación. Y ahí un poco quería explorar este asunto, porque creo que es importante esta cuestión que está surgiendo en nuestro país y en la región en realidad, porque converso con gente de Colombia, Chile, y este fenómeno no es específico de Perú, ¿no? Esto de que está apareciendo el tema de la venta de certificados, ya incluso así de cruel puede sonar esto, ¿no? Y tú hace un momento me comentabas que incluso habías recibido unas ofertas por el Día de la Madre, para que saques tu visa. Entonces, a eso quería apuntar, ¿no? ¿Cómo haces tú para discriminar, ¿no? O sea, y esto le va a servir a muchas personas, ¿cómo discriminas o cómo valoras un organismo de certificación para decir si uno es confiable y el otro no? ¿Qué criterios tomas? Qué buena pregunta y muchas gracias por hacérmela, Rodolfo. Mira, en primer lugar, hay que aplicar lo que las normas mismas nos dicen, ¿no? 9001 en principio nos habla sobre la evaluación de proveedores, ¿no? Y en el caso de otras normas nos hablan de debida diligencia. Y eso mismo que podría aplicar cualquier empresa para seleccionar su organismo de certificación, cualquier profesional independiente también puede hacerlo. Puede hacer una debida diligencia, investigar.
investigar el nombre de la empresa certificadora, investigar en qué países opera, investigar su imagen en los países que opera, si ha sido en algún momento sancionado en algún país, por qué ha sido sancionado, si se le ha retirado alguna acreditación, por qué se le retiró, si ha tenido quejas importantes, si han habido si ha habido algún tipo de duda que te pueda hacer llevar a ese organismo de certificación, ¿no? Y luego conocer quiénes son su equipo, ¿no? Y preguntarles a los equipos, imagínate que yo trabajo en un organismo de certificación, tú me dices, Lorena, oye, en este organismo donde tú trabajas, me han llamado para que yo también sea auditor. Cuéntame un poco cómo funcionan ellos, ¿no? Entonces, hacer debida diligencia. Creo que todo profesional, así como cuando haces consultorías, tienes que averiguar quién va a ser tu cliente. Igual en auditorías, ¿para quién voy a auditar, no? ¿Por qué? Porque al final del día tú estás un poco prestando tu nombre, estás prestando tu profesión, porque tu profesión de ser auditor es una profesión como tal y hay que cuidarla, ¿no? Y no hay nada que sea más intangible, pero tan valorado como tu nombre. Entonces tienes que ser cuidadoso. Yo recomendaría aplicar lo que las mismas normas nos dicen, un poco de debida diligencia, ¿no? Viendo eso y luego también revisando las páginas oficiales, ¿no? Revisar su página web, quiénes son los clientes, revisar información sobre sus acreditaciones, ir un poco más allá e ir a la página de la acreditadora, buscar el nombre de la empresa que está acreditada en esa página, ir a buscar en el Foro Internacional de Acreditación si es que existe cadena de reconocimiento. ¿No? Todo ese tipo de cosas pueden ayudar digamos, a elegir un organismo de certificación para las empresas, pero también para los profesionales que quieran desarrollar actividades de auditorías de certificación, ¿no? Sí, creo que eso es muy importante porque no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Sí. Para los dos lados, para cuando vas a relacionarte con un organismo de certificación como auditor, ¿no? Como en tu caso, que dices que cuidas mucho tu nombre porque finalmente lo compartes ahí, y también cuando una empresa va a elegir. De hecho, aquí en el podcast hemos comentado varias veces eso, ¿no? Y, o sea, te debe haber pasado a ti que hay empresas, pues, que no necesariamente, empresas que buscan un organismo de certificación que no necesariamente entienden qué es la Claro, acreditación, ¿no? claro, claro. Si tiene sede local, a veces se lo recomiendan o a veces el consultor le dice, no, con esta tenemos que hacerlo y ya está, ¿no? Entonces hay un nivel de responsabilidad ahí nuevamente, a nivel de todas las partes interesadas. Pero me quedo contento porque aquí en el podcast lo hemos comentado varias veces y de hecho he recibido comentarios de gente que me ha dicho, oye, yo no sabía eso de la acreditación, ¿en qué parte de mi certificado lo encuentro, no? Y entonces, uy, el mío no tiene. Ya, y entonces ya comienzan a cuestionarse, o cuestiones como, y esto es totalmente real, porque en varios podcasts en realidad hemos comentado algo así, oye, es casi imposible implementar un sistema de gestión en un mes, ¿no? O sea, esto es bastante difícil, ¿no? Bueno, de repente alguien ya descubrió una metodología y lo ha hecho, podría ser, tampoco podría Mira, ser. es que en realidad no, nada, yo como lo veo es así, ¿no? Si una empresa, a ver, las normas ISO, ya cuando uno va conociendo varias normas, te debe pasar a ti también, vas viendo que tienen como una fórmula siempre, planear, hacer, verificar, actuar para la mejora, Exacto. ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vas a una empresa que, por ejemplo, es estrella en seguridad y salud en el trabajo, quiere decir que tiene muchas cuestiones operacionales ya cubiertas, ¿no? Y que Exacto. cumple legalmente, y que además tiene una cultura organizacional, y etcétera, etcétera. Y sí, tu programa puede ser un programa cortito, ¿de acuerdo? Dependiendo del tamaño de la organización, puede ser un programa de meses o de años inclusive. A mí me ha tocado trabajar 2, 3 años para empresas y hacer progresivamente las certificaciones, ¿no? O más cortito en meses, ¿no? Claro. Pero siempre va a haber un tiempo, porque esto es importante. Si tus personas, nunca conocieron la norma ISO, necesitan un proceso para conocerla, para acogerla y para trabajarla independientemente de la existencia del consultor, porque el consultor debe cerrar carpeta el día que logran los objetivos, darse la mano, agradecer y luego ya continuar con sus trabajos y la empresa no debería ser dependiente del consultor, ¿no? Sí, puede ser la idea. Entonces, eso es como, a veces uno dice, yo soy mamá, por ejemplo, y uno dice, no sé si tú eres papá también, ¿ya? Y uno dice, uno tiene que criar a los hijos para que no dependan de uno, ¿no? Para que sean libres. Claro, es triste porque te vas a quedar sin tu cliente y de repente sin el flujo económico que te fue, pero es lo que toca, es lo necesario, Claro. ¿no? Entonces, necesitas generar que las empresas reconozcan y construyan, elaboren y implementen su propio sistema de gestión.
Claro. Y justo un poco la idea con todo este argumento, la idea que transmitíamos es que, digamos que humanamente va a ser difícil. Técnicamente la norma no te establece un tiempo mínimo de implementación. No. Y eso debe quedar claro para todos. Entonces, si alguien dice que lo puedo hacer en 2 semanas, hay que creerle y que lo demuestre y ya está. Pero digamos que para quienes ya hemos recorrido este camino, pues pensar que en un mes sí. ¿Cuánto se demora el organismo de certificación solo en revisar el pack de auditoría, ¿no? Para que realmente sepa si estaba bien la auditoría, Claro, ¿no? claro. Creo que el más rápido de las ofertas que hemos ido revisando y hemos tenido a varios directores de organismos de certificación aquí en el podcast es alguien por ahí dijo 7 días. Mira, yo he visto cosas de locos, Roberto. Por eso es que no me aviento me han llamado de organismos de certificación, de repente también, ¿no? Para hacer algún tipo de joint venture o para que audite a veces, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente hay cosas que no van bien, ¿no? Y que no son correctas, como que un organismo de certificación comercialice de manera conjunta la consultoría. Está escrito en la norma 17021 que eso es una prohibición. O sea, esto no es algo que me estoy inventando. Cualquiera lo puede revisar en 17021. Está escrito con estas palabras, ¿no? Súper claro, para que no haya dudas, ¿no? Sí, pues. O áreas grises, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Que te quería decir. Y lo otro que quería comentarte, estábamos hablando de... Sí, ya se me fue. No, me pasa. No, íbamos iba a este asunto y yo te quería contar lo que pasó en el podcast porque entonces nosotros en uno de estos episodios hemos contado, ¿no? Oye, es imposible pues con un mes. Si alguien te ofrece, porque hay ofertas en las que te dicen, mira, ¿sabes qué? Pagas X y en un mes tienes tus certificados. Entonces lo lanzamos así en el podcast y hubo alguien que me escribió y me dijo, oye, gracias, porque justo yo estaba aceptando algo así, una propuesta así. Pero me dice, y en lo que me escribe, ¿no? Me dice, pero yo pensé que era así, porque yo no sé más, pues, ¿no? O sea, yo pensé que estaba bien, porque claro, dice estar en una empresa. Entonces, con esto rechazaron, porque dice que él le dijo, pero yo he escuchado que han dicho que no es así. Y entonces ya dejaron de hacerlo. Claro, no, y aparte hay una cosa bien importante también, y es que si tú piensas que, mira, y esto es bien importante ya, para todos los que nos están escuchando, si viene alguien y te dice, no te preocupes, facilito, yo me ocupo de todo y te logro tu certificación, hay que pensarlo 2 veces. Red flag. Sí, red flag. Sí, ¿no? Red flag para elegir empresas. De hecho, existen normas para elegir empresas consultoras, claro. O consultores en general, porque no hablo de empresas solamente, hablo de consultores también, ¿no? Pero sí, eso es un red flag, ¿no? Si alguien te ofrece el caramelito y todo se ve muy hermoso, perfecto, y no ves que detrás de eso va a haber un trabajo tuyo como empresa de construir tu sistema de gestión, de capacitar a tu personal, de invertir de repente en alguna calibración que necesite un equipo tuyo o en alguna capacitación que por ley tienes que dar en materia de SCT o en acomodar o implementar tu área de acopio de residuos sólidos o cosa por el estilo, de acuerdo a lo que establece el marco legal, de acuerdo a lo que establecen las normas técnicas. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces, me parece excelente un poco hablar sobre el tema, difundir un poco más. Justo te comentaba que ayer una amiga mía, consultora también, ella hace temas de excelencia y modelos de excelencia, me escribía y me decía, Lore, estoy viendo que estás publicando más cosas, y le digo, es que es necesario informar. Es necesario informar. Estamos en un momento en donde todos los consultores estamos llamados a informar, ¿no? Me parece excelente esta iniciativa que tienes aquí, porque eso va a evitar el error de muchos que están a punto de decidir y lo que están decidiendo básicamente es, pues, de repente sí les dan el certificado. Hay que decir también que eso puede pasar. Sí, o sea... Pero no les va a durar. No les va a durar. Siendo sinceros, o sea, si, mira, pongámoslo así, ¿no? O sea, alguien con tanta experiencia como tú probablemente podría hacer algunos artificios para presentar a una empresa una auditoría y lograr que obtenga la certificación con poco que hacer de repente, ¿no? Pero claro, eso es solo como armar la figura de este señor, ¿te acuerdas que hizo una universidad y que solo tenía fachada y detrás no tenía nada? Algo así. Para mí es la cáscara de huevito. Eso, el sistema de gestión cáscara de huevito, un mes. Claro, y como dicen muchas personas mayores, oye, cualquier cosa realmente buena tiene esfuerzo detrás. O sea, si alguien piensa que las cosas son fáciles,
No, para nada. Ahí es donde uno se mete en malas cosas. Mira, y para nada y para nadie, inclusive si eres profesional independiente, nada es fácil, hay que ganarse las cosas, ¿no? Claro. Y eso no significa que no hay cabida para desarrollarse, por supuesto que hay cabida, pero creo que las oportunidades se presentan para las personas que están preparadas para acoger y tomar esas oportunidades, ¿no? Sí, qué bueno que tengas esa mentalidad porque es bueno que la vayamos compartiendo con otras personas. Y coincido contigo en que tenemos que comenzar a hacer visible la información, porque es la única manera, o sea, mira, uno puede denunciar este tipo de prácticas y todo, y creo que hay que hacerlas, pero estamos en la TAM y creo que en muchos países se ha perdido el principio de autoridad, muchos le han perdido la fe al sistema como tal, entonces, que eso funcione, esperemos que sí, pero yo creo más en el efecto de comunidad. O sea, si hay 100 personas diciendo que así no se hace, uno solito allá diciendo, no, sí se puede hacer, ya se va a avergonzar, se va a esconder y va a desaparecer, ¿no? Mira, simplemente ya el propio mercado no va a creer, ¿no? Eso. En estas cosas, ¿no? Entonces sí, es muy importante decirlo, ¿no? No, como decíamos hace un ratito, sistema de gestión en un mes es cáscara de huevito. Se Nada va a más. romper, se va a salir, realmente no sirve no sirve para tener una empresa más competitiva, ¿no? Y mantener una certificación, porque dicho sea de paso, la certificación no solo la obtienes, la tienes que mantener a lo largo de los años. Los esquemas de tercera parte, de Claro. auditorías de tercera parte, requieren que todos los años se pasen auditorías de certificación. Y aquí hay algo importante para todos los que somos auditores también. No es lo mismo auditar una empresa en su primer año que en su séptimo año o 14º año o 25, como me pasa muchas veces, ¿no? Porque la madurez que el auditor espera es una madurez de un sistema de gestión diferente, ¿no? Entonces tú en el primer año puedes tener muchas licencias de no tener todo al 100% o cosa por el estilo, o no ser tan exigente de repente, ¿no? No exigente, no quiero decir exigente, pero no ser, digamos, no apabullar con solicitar mucha información, porque tú puedes saber que estamos en una primera etapa, sobre todo conociendo el contexto de la empresa, ¿no? Y viendo sus riesgos, por supuesto. Entonces, según eso, tú también puedes como auditor, darte cuenta de que existe una evolución de una empresa en un momento 1, de una empresa en un momento 7 años o en un momento 15 años, ¿no? Es diferente y está bien que sea diferente porque los sistemas de gestión están para la mejora Eso. continua. Y ojo, que las normas en los capítulos 10 no dicen la organización si quiere, si puede, si desea, si tiene ganas, si tiene recursos, si lo considera, ¿no? Mejore continuamente. Las normas dicen la organización debe mejorar continuamente. Y para todos los que sabemos leer la norma, nosotros sabemos que el debe es una obligación. Y si es una obligación, los auditores tenemos la obligación de auditar ese debe. No porque seamos fastidiosos, sino porque es parte de nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo así, ¿no? Y hay que hacerlo bien, porque esa es la forma en la que las empresas también se van ajustando más y le van encontrando más beneficio a las normas que estén utilizando como referencia. Ahora me gustaría justo hacer uso de esa experiencia que has acumulado, Lorena, para que nos cuentes un poco sobre tu rol como auditor de tercera parte. O sea, mira, hay muchos mitos tejidos alrededor de las auditorías de tercera parte. Tantos mitos que te encuentras con muchas personas que están asustadas frente a la auditoría. De hecho, aquí en el episodio estuvimos analizando un caso de éxito y dijimos que el mejor indicador para saber si un sistema de gestión es maduro o no es que puedas dormir tus 8 horas previo a la auditoría, ¿no? Entonces lo tomamos como chiste, pero es real, porque ¿cuántas empresas hay que la semana de la auditoría, previa a la auditoría, están corriendo? Y, o sea, y si fuera por ellos, paralizan operaciones y se dedican solamente a tener todos sus documentitos listos para la auditoría, porque ellos lo conciben así. Entonces, por ejemplo, tú como auditor, cuando haces tu trabajo, ¿cómo buscas evidencia y qué consideras evidencia que sea válida o cuándo rechazarías algo que sea como evidencia? Te pongo un contexto para que así todos lo entiendan. Hace poquito estuvimos en una auditoría de tercera parte y bueno, era remota y se pide evidencia de un requisito y el auditado presentó un documento así y creo que se dio cuenta de algo y lo bajó, ¿no? Así, algo, habrá durado 10 segundos, 5 segundos, ¿no? Que lo pone en pantalla en la cámara para que veamos y lo baja. Y en esa bajada dice, sí, un ratito mi cámara y no sé qué, y modificó un dato. Y era evidente, ¿no? O sea, porque
los que estábamos auditando ya habíamos visto ese dato, por lo menos 2 de nosotros, ¿no? Ya habíamos visto ese dato. Y lo vuelve a poner y ya cambió el dato, ¿no? Y entonces él estaba preocupado al punto en que manipuló una evidencia. Entonces, con ese contexto, para que veas cómo la gente se preocupa y se estresa tanto por ese tipo de formas, Claro, es que que los quería lleva ir hasta, sí, hasta malas prácticas, ¿no? eso Claro, mismo. peligrosísimo. Sí, entonces, ¿cuál es tu enfoque ahí? ¿Cuál es el enfoque correcto que se Ya, debería a ver, primero, para hablar sobre el proceso de auditoría, ¿no? Nosotros entendemos que la auditoría es un proceso, por lo tanto se planifica, se ejecuta, se verifica o se le hace seguimiento y se mejora continuamente como proceso de auditoría. Y las auditorías de tercera parte también lo son, ¿no? Y tienen un ciclo, que son un ciclo de 3 años, ¿no? En donde tienes una auditoría inicial, que incluye una fase 1, documental, usualmente, y fase 2, de implementación, ¿no? Y luego empiezan las auditorías de seguimiento. Los auditores sabemos y entendemos que para quien nos recibe en las auditorías, o el 90% de quienes nos reciben en las auditorías, este proceso les genera estrés, ¿no? Entonces, como auditor uno no puede ir con el pie en alto, no tiene sentido alguno. ¿Cuál es la meta del auditor? La meta del auditor es poder lograr el objetivo de la auditoría, el que esté escrito en el plan de auditoría. Usualmente verificar o evaluar la conformidad de los requisitos de una norma o un criterio específico versus las evidencias que puedas identificar durante la auditoría, que se recogen de 3 maneras: a través de entrevistas o declaraciones de hecho, a través de revisión de documentos y registros, pero también a través de la observación del auditor, ¿no? Ojo, dije la última observación del auditor, ¿no? Ya, lo recalco ahí. Entonces, cuando tú estás haciendo tu auditoría, si tú empiezas una auditoría sin romper el hielo, por decirlo de alguna manera, lo que estás generando es una barrera que te va a evitar obtener evidencia de auditoría y por lo tanto te va a alejar de tu objetivo, ¿no? Que es evaluar la conformidad del sistema de gestión. Ya estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, cuando tú recoges, tienes que entender eso. Tu presencia genera estrés. Entonces, ya no le generes más estrés al auditado con una actitud, de repente un poco superior, con una actitud de suficiencia, con una actitud que no aporta valor en lo absoluto y que lo único que hace es generar impacto en tu valía como auditor, ¿no? Tampoco esperemos que tú te vuelvas el mejor amigo del auditado. Dicho sea de paso, eso no va a pasar. Y tienes que saber que no solamente no va a pasar, sino que no puedes dejar que pase. No debe pasar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para levantar evidencia? Como te decía, tienes estas 3 fuentes. Y durante la auditoría tienes muchas evidencias. Unas son evidencias objetivas, pero otras son evidencias de auditoría. Y existe una diferencia. 19011 lo establece en el capítulo 3 de términos y definiciones. Y te dice, evidencia objetiva, toda evidencia que puede comprobar algo. Evidencia de auditoría, toda evidencia objetiva que es pertinente a un criterio de auditoría. Entonces ahí tú te centras. ¿Qué estoy auditando? Estoy auditando 9, estoy auditando 14, estoy auditando 45, 27, 37, etcétera, ¿no? Y te centras dentro de los criterios de auditoría. ¿Cuáles son los criterios de auditoría que tienes presentes para cada sistema de gestión? Lo tienes que tener aquí en la mente, ¿no? Claro. No vale, o sea, ya, venga. Sí, puede ser que no te acuerdas de algún requisito en particular, de alguna cosa que diga 2 o 3 palabras, sí, claro, pero tienes que saber que estás auditando, ¿no? Tu cliente de auditoría mínimo espera eso, ¿no? Que la persona que venga conozca realmente de la norma, ¿no? Entonces, tú recoges evidencia y al recoger evidencia, lo primero que haces es decir, esta evidencia es pertinente a qué criterio de auditoría. Es lo primero que determinas, ¿no? Entonces, si yo estoy auditando 9001 y tú que este es un formato de evaluación de proveedor, pues este está relacionado al capítulo 8.4 de 9001. Entonces, ya tienes una referencia, ¿ok? Ahora, ¿cuál es tu segunda referencia? El procedimiento interno del cliente. Oye, ¿cada cuánto tiempo se hace esta evaluación? Ah, bueno, la norma no lo dice. Ah, pero mi procedimiento sí. Entonces, ¿qué dice? Cada 6 meses. Entonces, vas a revisar esta evidencia que contenga lo que la norma pide: criterios de evaluación, con algún tipo de graduación que le permita a la empresa determinar si su proveedor tiene o no tiene la capacidad de proveer bien esos servicios de acuerdo a lo que él necesita. Eso está escrito en la norma, ¿no? Entonces, lo estoy diciendo yo, pero está escrito en la norma. Entonces, lo que haces básicamente es generar una comparación entre la evidencia de auditoría y el criterio específico de auditoría. De esta comparación vas a determinar un hallazgo.
¿De acuerdo? Y aquí para desmitificar, los hallazgos no siempre son malos. Los hallazgos pueden ser de conformidad cuando la evidencia es suficiente y es correcta frente al criterio de auditoría, o de no conformidad porque existe una brecha. ¿Ok? Como por ejemplo esta situación que nos decías de esta persona que completó algún dato adicional que se dio cuenta que no estaba, ¿no? Por supuesto, eso es un hallazgo de no conformidad, ¿no? Porque además los auditores habían visto ya la evidencia, no hacía caso cambiar eso, ¿no? Esa es una evidencia documental en donde tú puedes tener identificar el hallazgo de no conformidad. ¿Qué cosa es lo que no se colocó? La fecha, la firma, uno se evaluó un criterio, no sé, ¿no? Lo que hiciera falta. ¿Cuándo tienes tú que generar? Primero tú me decías cuándo aceptas o no aceptas evidencias. En verdad, Sí, porque las ahí me evidencias... gustaría hacerte algo que creo que es una pregunta bastante común. Ya te la deben haber hecho a ti, me la hacen. Es, y para demostrarte mi evidencia, ¿tengo que tener documentos o cómo te las puedo demostrar? Porque claro, tú has hecho referencia a la 19.011, ¿no? Que es la norma que utilizamos como directriz para auditar sistemas de gestión, ¿no? Bueno, aunque esta norma específicamente está para sistemas de gestión de la calidad y sistemas de gestión ambiental, ¿no? 19011 aplica para muchas Para todos los normas. sistemas de Sí, sí, gestión. sí, sí. Y de hecho tiene nexos, ¿no? En donde se especifican diferentes tipos de competencias dependiendo del sistema de gestión. Perfecto. Entonces, ahí hablan de las 3 fuentes de las que puedes obtener evidencia, ¿no? Entonces, alguien dice, oye, ya, pero ¿y basta con que yo le diga? O sea, ¿hasta qué punto aceptan mi declaración como evidencia? ¿O es que siempre tengo que tener un papel firmado? ¿Cómo manejas esa cuestión frente a los auditados? Ya, la primera barrera es qué es lo que dice la norma. Muchas veces las normas establecen, para este capítulo se requiere conservar o mantener información documentada. Pues ahí no hay nada que negociar. Tiene que Claro, estar ya está, el documentado. requisito ya No, está. ese es el primer filtro. El segundo filtro es qué dice el marco legal. Porque es posible que la norma ISO no lo diga, pero el marco legal sí. Entonces, si el marco legal sí lo dice, tú lo tienes Ya que tener aparece. documentado, ¿no? Tercer filtro, ¿qué es lo que dice tu procedimiento? ¿No? Ah, tu procedimiento dice que tú haces una evaluación de proveedores. Ok, ¿y cuál es esa evidencia? ¿No? Entonces, esa evidencia, sí, es que yo conversé y tuvimos una evaluación de proveedores, ¿no? Alguien podría decirte, Claro. pero ¿cuál es la evidencia de esa conclusión? Porque la evaluación, y ahí viene el siguiente paso, ¿no? Y es ¿para qué existe esta documentación? ¿Ya? Y eso sirve inclusive cuando tú eres también implementador, ¿ya? Porque no está bien decir todo hay que documentarlo, pero tampoco está bien decir nada Nada hay hay que que documentar. documentarlo, Claro, o sea, a ningún porque la extremo. norma no lo dice, ¿no? Hay que Ajá, tener exacto. cuidado. Y esto es, ¿cuál es el propósito de que tú hagas una evaluación de proveedor? Una acción posterior, ¿no es cierto? Esta acción posterior puede ser, conservo a mi proveedor, no lo conservo, lo observo, le pido una acción de mejora, no sé, lo que diga tu procedimiento, lo que tú hayas establecido. Pero ¿cómo lo haces sin una base? Entonces ahí viene el tema de la necesidad también de la documentación. Y dicho sea de paso, capítulo 751 de todas las normas, porque estamos con el anexo SL, establece que se deben determinar los documentos necesarios que la norma dice, y en el siguiente literal menciona, ¿no? Y todos los necesarios para el control y operación de la organización, del sistema de gestión. Entonces, en realidad, ese párrafo a los auditores nos da una posibilidad nos abre un abanico, pero también como auditores nos da una responsabilidad. Porque mira, si bien es cierto, las normas dicen, por ejemplo, la norma no te dice cada cuánto tiempo tienes que hacer una revisión por la dirección. Exacto. Ninguna, ni 9, ni 37, ninguna. No dice la periodicidad. ¿Ok? Pero tú como auditor tienes que hacer una revisión completa de todos los requisitos cada vez que te toca revisar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haces si vas y solicitas la evidencia de la revisión por la dirección y no hay evidencia? Entonces, los auditores, además de jugar con las reglas de la norma ISO que está siendo auditada, jugamos con las reglas de certificación y acreditación, en donde tenemos que verificar la conformidad del requisito, ¿no? Y en esa verificación muchas veces requeriremos, sí, documentación que nos permita a nosotros confirmar con evidencia que algo ha sido implementado. También puede ser evidencia la observación del auditor. Por ejemplo, ¿no? Si tú estás haciendo la auditoría de una matriz per se y encuentras un control operacional de ingeniería, no necesariamente le vas a pedir los planos o la especificación técnica de la guarda de la máquina. Puedes observar que esté esa,
¿no? Y entonces esta observación tuya también genera una evidencia de conformidad, ¿no? Y creo que ahí haces bien en señalar este asunto de que podríamos de repente comentarlo así, como que no hay que ser dogmáticos, ¿no? Porque por eso es que la norma no dice el cómo. Entonces deja un espacio grandísimo a que se busque que la norma le aporte valor a las organizaciones, a los negocios. De hecho, hay algo que yo he comentado antes aquí en el podcast y que creo que va en la línea de lo que acabas tú de describir como con tu experiencia de auditor de tercera parte de tantos años, que es, no vamos a decir que solo vamos a documentar lo que la norma exige porque así lo dice y lo demás ya no, porque ese sería un extremo, porque hay que pensar en la esencia misma de la norma, ¿no? Entonces, si la norma, por ejemplo, dice que, oye, selecciona, evalúa, reevalúa a tus proveedores, ¿cuál es el objeto de eso? Claro. ¿No? O De sea, hecho, ese paso ahí sí te pide, claro, te pide información documentada, pero sí, hay un objeto. claro, exacto. Y pensar más allá de lo que está escrito como tal y verlo como un requisito independiente es entender la esencia de ese requisito detrás, ¿verdad? Claro. Y Mira, cómo eso le va a ayudar a la y yo empresa. te comento una cosa que me pasó en una auditoría, ¿ya? Sí. Esta fue una agencia de aduanas muy grande que tiene dos clientes, tiene dos clientes y es una empresa muy grande, ¿no? De 500 personas, etcétera, y tiene solo dos clientes, ¿no? Muy grandes clientes. Entonces, ¿cómo ellos aplicaban la encuesta de satisfacción? Por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no hace sentido que hagas una encuesta y luego una estadística y luego determines cuál es tu media, ¿no? ¿Qué haces con eso? Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían reuniones de trabajo para hablar con sus clientes sobre qué les gustaba, qué no les gustaba, qué les faltaba, qué no les faltaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y y luego esa información de qué era lo que querían hacer la trasladaban a sus equipos de trabajo, ¿no? Y con los equipos de trabajo generaban actas en donde decían, ya tú te encargas de esto, tú de esto, tú de esto, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a ver esta forma diferente de hacer una evaluación de satisfacción del cliente, lo primero que tienes, lo que tú decías, ¿no? Cuando aceptas o no aceptas una evidencia, tú siempre aceptas en el sentido de siempre acoges y evalúas la evidencia. No es que la aceptes como conforme, es que la aceptas como admisible, digamos, para ser evaluada, ¿de acuerdo? Entonces, yo no había visto esa forma de hacer evaluación de satisfacción del cliente, entonces les pregunté cómo lo hacían, me explicaron y me mostraron la evidencia de las actas de los equipos, ¿no? Sin embargo, las actas de los equipos ya representaban acciones de mejora continua, pero el capítulo de satisfacción del cliente todavía estaba un poco hueco, ¿no? Entonces, ¿qué les pedí en ese momento? ¿Qué les dije que hicieran? Uno, que primero tuvieran una guía de entrevista, porque yo no dudaba de que cada gerente que manejaba cada cuenta fuera muy competente, pero sería importante darle metodología, porque la norma te dice, ¿no es cierto? Entonces, ponle un poco de método, uno. Dos, genera actas de compromiso con tu cliente. Mira el valor que puede tener generar acta de compromiso con tu cliente, ¿no? Entonces, y a partir de eso ya trabajas con tu equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué mejoró eso? Mejora la disciplina de la organización respecto al compromiso que hace con el cliente. Uno. Dos, el seguimiento en sus siguientes reuniones. No van a esperar a la próxima revisión por la dirección del próximo año a ver cómo fueron esos. No, sino que en todos los seguimientos de sus propios equipos van revisando esto de aquí, ¿no? Y al final del día eso es lo que genera satisfacción del cliente, que se hagan las cosas, que exista una disciplina y un seguimiento y que todas estas recomendaciones o insatisfacciones en algunos casos u oportunidades de mejora puedan ser aprovechadas por la empresa en favor de mejorar la relación con el cliente, ¿no? Y bueno, este ejemplo que pones, o sea, me parece bastante didáctico, porque primero muestra esta versatilidad de las normas para aceptar diferentes formas de cumplir con ese requisito, con el que tú estabas muy familiarizado, con la famosa encuesta de satisfacción, seguro, ¿no? Claro. O bueno, ahora el NPS, ¿no? Pero ya todo el mundo utiliza. Pero, en fin, o sea, hay otra forma, ¿no? Eso, a eso voy. Y lo otro es que también buena la forma de entender este requisito de parte de la organización. Porque claro, si ellos lo hubieran visto solo como hay que hacer algo para cumplir, hubieran hecho una encuesta de satisfacción, ¿no? Se la mandaba y seguro no hubiera sido difícil teniendo dos clientes decir, por favor, ayúdame con esto y fírmalo y ya está. Y auditor ahí está, se hizo, ¿no? Entonces, este ejemplo grafica muy bien por dónde debe ir la intención de quien implementa, en este caso el cliente, para que le saque provecho
y también el criterio que tiene que aportar el auditor frente a esa situación, ¿no? Claro, el darle metodología a su iniciativa. Yo Eso. creo que ahí está el valor de la norma sobre la forma en que ellos hacían evaluación de satisfacción del cliente, porque no dudo de que fueran productivas sus reuniones, pero también creo que el método, la herramienta que tú le puedas dar, por ejemplo, una herramienta de entrevista a profundidad, donde tengas preguntas que no se te vayan a olvidar, donde tengas algún tipo de medición de las respuestas, donde generes compromisos con el cliente, darle metodología a una actividad que hace una organización es parte de lo que te recomiendan las normas también, ¿no? Darle estandarización para que los dos gerentes tengan pues una guía de entrevista de profundidad, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, también hablando de satisfacción del cliente, una vez me tocó una empresa que ellos hacían su evaluación de satisfacción del cliente con su certificado de conformidad del producto. ¿No? Ellos decían, nosotros hacemos satisfacción del cliente porque juntamos todos nuestros certificados de conformidad, de actas de conformidad del Ya, acta de servicio, conformidad. ¿no? Mi acta de conformidad del servicio, y sumo 1, 2, 3, 4, 10 actas que dicen que están conformes, cliente 100% satisfecho, ¿no? Y entonces yo les decía que al final del día eso no es una medición de satisfacción del cliente, porque un acta de conformidad lo que te da es la evidencia de que tú has cumplido con los requisitos especificados por el cliente. Pero en 9000 está clara la definición. Satisfacción es la percepción del cliente, Exacto. en el grado Lo en que que él considera que se han Exacto. cumplido tus requisitos. Y el sentido de un capítulo de satisfacción del cliente no es que tú demuestres que todos están satisfechos, es que te Exacto. ayude a la mejora continua. Entonces, Eso. dime cómo esta herramienta te puede dar input para una mejora continua, ¿no? Entonces, es muy interesante realmente cada caso. El auditor tiene que ir así, mente abierta, Sí. y en cada caso no perder de vista sus herramientas, ¿no? 9001 si estás auditando sistema de gestión y las normas relacionadas, 45001 y las normas relacionadas, que si yo las tienes que tener muy, muy en cuenta cuando haces tus auditorías, ¿no? Sí, sí. Y qué importante es partir a veces desde las cosas más sencillas y básicas, como familiarizarse hasta con los conceptos y definiciones, ¿no? Es A veces uno necesario. quiere meterse hacia lo profundo, pero oye, empieza por lo sencillo. Mira, esta percepción bien entendida podría hacer que las empresas no se preocupen tanto porque un cliente los califique mal, ¿no? Porque, o sea, eso no te hace que seas una mala empresa, no te O van eso a no poner te va una a no quitar la conformidad. certificación. Exacto, Sí. exacto, ¿no? Alguien me decía, ay, pero si no cumple el objetivo, me van a quitar la certificación. Y no es algo que va a suceder, Y has ¿no? abierto la puerta a algo importante ahí, Lorena, y con esto me gustaría ir terminando de repente, es el tema de, definiste hace un momento la intención del auditor, ¿no? Y que de hecho bajo esa intención debería considerarse que está del mismo lado que la empresa, o sea, tienen los mismos objetivos y así deberían percibirlos también, y si es que fuera esa la situación, ya los del lado de la empresa no estarían con miedo y atemorizados, sino más bien deseosos de ver qué sale para que entonces reciban nuevas sugerencias de mejora, puedan implementarlas o vean si todo lo que hicieron satisface los requisitos de la norma. Yo quería preguntar ahí, y esto va a servirle a muchas personas, es ¿cuáles son las consecuencias o cuál sería un mal resultado de una auditoría? O sea, evidentemente todos le tienen miedo a las no conformidades, o sea, se ve como algo súper malo, no quiero ni una no conformidad. Es más, hay gerentes que le dicen, oye, viene la auditoría y quiero cero no conformidades, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál sería un mal resultado de una auditoría? Mira, no va por el tema de los hallazgos, ¿ya? Desde mi punto de vista, y bueno, de repente ahí alguien no va a estar de acuerdo, pero bueno, desde mi punto de vista no tiene que ver con cuántas no conformidades pusiste o no pusiste, tiene que ver con la conclusión de la auditoría, ¿no? Y además hay que entender una cosa son las auditorías de certificación, en donde puede existir una presión por el certificado, y no hay que tener tanto miedo, porque aún teniendo no conformidades mayores, siempre vas a poder lograr la certificación, ¿ya? Que tener tanto miedo, y creo que en ese camino también todos tenemos que aportar un poco. Y por otro lado están las auditorías internas, que son el mejor momento para generar mejora continua. Entonces, para mí, el peor escenario de un informe de auditoría es que te genere hallazgos que no tengan valor, o sea, ¿se has escuchado ese término que empapelen al cliente, ¿no? Claro. Entonces, un montón de no conformidades que no generan valor. Cosas como, tu documento no tiene un código. Que en donde se hayan generado o donde no se hayan tomado suficientes muestras de auditoría y no hayas podido identificar problemas críticos, ¿no?
3, en donde la falta de repente de experiencia del auditor usando la norma o las normas no te conduzca a una auditoría de sistema de gestión, sino a una auditoría de cumplimiento. ¿Sabes? Hay una diferencia. Cuando hacemos auditorías de sistemas de gestión, nosotros evaluamos la conformidad desde 2 miradas, desde el cumplimiento, pero también desde la eficacia. Entonces uno tiene que evaluar también en lo que revisa si lo que está haciendo la compañía le está llevando a ser eficaz. Y por eso es tan importante revisar objetivos, revisar planes de mejora, revisar la revisión por la dirección te da un input interesante también, ¿no? Entonces hay que revisar desde el cumplimiento, pero también desde la eficacia del sistema de gestión. Eso es bien importante, ¿no? Cuando uno audita un procedimiento, uno no está auditando un procedimiento, uno está auditando procesos. Y los procesos son más que un procedimiento, ¿no? El procedimiento yo puedo auditar que cumpla, paso 1, paso 2, paso 3, pero yo tengo que auditar la eficacia de ese procedimiento para conseguir los objetivos que ha establecido la organización, ¿no? Entonces, yo creo que un informe o un resultado que no te genere data al respecto es un resultado de auditoría que no es un resultado bueno u óptimo, ¿no? El mejor resultado de una auditoría son hallazgos, sean oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades menores, mayores, independientemente de la categorización, hallazgos que le generen un valor a la compañía para superar su problema y ubicarse en un estado superior de proceso, en donde el problema que tenía no se repita una y otra vez, ¿no? Como dicen, el problema no es que haya problemas, el problema es que el problema siempre es el mismo, porque entonces no estás mejorando. Siempre estás, como dice la canción, tropiezas de nuevo con la misma piedra. Qué bueno, Lorena, que se entienda esto porque creo que es la mejor forma de convencer a las empresas que ahora tienen un sistema de gestión de pronto ya certificado, que están buscando ello, que se concentren en eso, ¿no? En hacer cosas que les sirvan, que sean prácticos para ellos y no solamente en esto que tú bien describías como el cumplimiento. Hagan algo solo para cumplir. O sabes que háganlo así porque yo sé que el auditor va a decir que así está mejor. Entonces, esa práctica lleva a lo que tú, creo que fuera de cámaras decías, a que haya empresas que estén viviendo para sostener o mantener un sistema de gestión. Y pobrecitas esas empresas, porque, o sea, en realidad están haciendo un doble trabajo. Sí. O sea, viven su vida normal de día y de noche son otros, ¿no? Tipo superhéroe. Claro. Y mira, te lo digo desde mi propia experiencia. Nosotros estamos certificados con ISO 9001, 14001 y 45001 con SGS. Y desde mi propia experiencia, como gerente de mi empresa, para mí es una herramienta súper potente, ¿no? Y cuando alguien en el equipo dice, quiero cambiar y quiero hacer un procedimiento así, me parece como que es engorroso, como que no está bien, no lo voy a hacer así. No, que la norma dice, no, ¿dónde dice? Entonces, también es importante que nosotros mismos, como auditores, también podamos abrir esa puerta, ¿no? La norma dice una cierta cantidad de cosas, pero si como organización quieres envolverte en otros compromisos más, tienes que tener también esa capacidad de hacerlo y te tiene que servir, ¿no? No para que me satisfagas a mí como auditor, sino para que te sirva a la eficacia de tus objetivos, ¿no? Creo que esa es la idea principal de hacer que se valoren los sistemas de gestión como tal y estoy convencido de que pueden aportarle, sí, mucho a las empresas. Solo es que desde esta tribuna, por lo menos, ya el que vayamos compartiendo esas cosas podría hacer que algunos que estén a cargo de un sistema de gestión o incluso consultores que nos escuchan, entonces quieran perseguir esa perspectiva, ¿no? O esa propuesta y no vayan solamente por concentrarse en hacer las cosas para cumplir. Lorena, ha sido muy provechosa esta conversación. De hecho, creo que nos ha quedado chica, así que sí, por favor te comprometo a una segunda visita aquí al podcast. Pero te agradezco mucho. No sé si quieres comentar con la comunidad dónde te pueden encontrar, si te quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta. Siempre te veo activa también en redes. Sí, en redes estoy en LinkedIn, me pueden buscar como Lorena Samaniego, estoy ahí y mi empresa es LAM Group SAC, la pueden encontrar también en LinkedIn y en Facebook y bueno, estamos ahí para apoyar en lo necesario y difundir buenas prácticas sobre cómo implementar las normas ISO también, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Gracias a ti, Lorena, un gusto.